un tema, y hay una persona que nunca me ha pedido nada en la iglesia, y es el argentino más rabioso que hay en esta iglesia. El único, el 21 que hay en la iglesia. Y él me dijo: pastor, usted no puede dejar de predicar ese mensaje el domingo porque aquí había poca gente el martes. Y yo le dije: no, Beto, no te preocupes, que hay una segunda parte del mensaje. A mí se me olvidó decir que él era rabioso. Ya él no es rabioso. Dios lo transformó y lo hizo biónico ahora, porque tiene una pierna biónica ahora. Y yo quiero que hablemos en esta mañana acerca de este texto. Se encuentra en el capítulo 2, verso 4 del libro de Apocalipsis. Capítulo 2, verso 4 del libro de Apocalipsis. Y mientras usted lo está buscando, yo quisiera que los hombres que estuvieron aquí ayer a las 5 de la mañana se pongan de pie. Todos los hombres que estuvieron aquí ayer en la mañana, a las 5 de la mañana, hombres de rodilla. Mira al que está al lado y dice: de lo que te perdiste. Fue glorioso ver a los hombres clamando por la presencia del Espíritu Santo sin que haya mujeres. Ver a las mujeres clamando por el Espíritu Santo es muy fácil. Pero ver a hombres clamando para que el Espíritu Santo llene su vida, eso es emocionante. Eso emociona. Todos los sábados estaremos aquí, hombres de rodillas, estudiando el libro El hombre frente al espejo. Un libro muy interesante, pero también orando, intercediendo por la nación, por nuestra familia, por la finanza de los hombres de la iglesia. Todos los sábados a las 5 de la mañana. Hay algunos que son gandíos porque la hora se va muy rápido y dice que quieren más, que quieren quedarse más tiempo. Pero vamos a ver qué hacemos, porque esto está bueno. Así que los hombres que no están viniendo se lo están perdiendo, porque aquí estamos viendo la gloria de Dios también en hombres de rodillas los sábados a las 5 de la mañana. Pues leemos en capítulo 2, verso 4 del libro de Apocalipsis. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hace unos años yo recibí una llamada de una hermana que me escribía, me estaba llamando, me escribía por el Facebook. Y entonces yo le dije: llámeme, y me llamó y me estaba diciendo que ella ya no sentía ningún amor por su esposo. Hay una canción que dice una mentira muy grande, que el amor se acaba, dice José José. Pero dice la palabra de Dios, por eso digo que es una mentira muy grande, dice la palabra que el amor nunca deja de ser. Y esta hermana me comienza a hablar: pastor, mire, yo ya no quiero nada con mi esposo, ya yo le dejé el amor, ese fue el amor de mi vida, pero ya yo no lo quiero. Y comienza a darme una retragileta de cosas de por qué ella ha tomado la decisión de no amar a su marido. Y cuando ella termina, después de 15 minutos de decirme todas las cosas que hace su marido, que la han llevado a ella a no amarlo a él, yo le digo: ¿y quién ha dicho a usted que usted tiene que sentir el amor? ¿Quién ha dicho a usted que el amor se acaba? Y ella hace un silencio de 1 minuto. Y cuando hace ese silencio y se queda el teléfono en el aire, y me dice: ¿cómo, pastor, que el amor no se acaba? Yo no siento nada por ese hombre. Digo: ¿y cuándo usted le ha dicho la palabra de Dios que usted tiene que sentir algo? Y ella vuelve a su silencio, dice: pero claro, pastor, si uno no siente nada, uno no puede estar con una gente. Y vuelvo y le repito la misma pregunta: ¿y quién te ha dicho que tú tienes que sentirlo? Y ella me dice: dígame, explíqueme eso, pastor. Dice: el amor no se siente, el amor se ejerce, el amor se decide.
Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, sencillamente Él quería ir a la cruz. Él le dijo al Padre: Padre, pasa de mí esta copa y que no se haga mi voluntad, sino, lo que implica que Él no quería ir para allá. Pero Él fue, porque Él, por amor, decidió ir. ¿No estamos entendiendo, amados? Cuando una mujer se casa con un hombre, como un modelito así como yo, pero pasan los años y ese hombre comienza a vérsele la habichuela con dulce y los pudín de pan, esa mujer sigue al lado de ese hombre y lo sigue amando, pero ya no es la figura esbelta que ella conoció aquella vez, o viceversa. Y a ti te gustaría como decir: bueno, pero a mí me gustaría tener la de hace 20 años. Pero ya la de hace 20 años ha parido 3 muchachos. Y el de 20 años ya ha comido demasiado comida que tú le has hecho. Por ende no podemos ser iguales. Ya hay arrugas, ya hay muchas cosas. Pero tú sigues amando porque tú has decidido amar. Pero nosotros queremos sentir el amor y el amor no se siente, el amor se ejecuta. Pero la prensa, los medios de comunicación nos quieren vender a nosotros a través de novelitas como Romeo y Julieta y toda esa novela que nos ponen todos los días en la televisión, que el amor se acaba, que la gente se divorcia y que cuando tú no sientes nada por una persona, dale release y sigue para adelante, que hay más gente. Ya la gente no se quiere esforzar. Ya la gente no quiere sacrificio, la gente quiere prosperidad. Ya la gente no quiere sufrir por Cristo. La gente quiere la bendición de Cristo. Pero la palabra de Dios dice que esta iglesia de Éfeso ha dejado tu primer amor. Fíjese qué interesante. La palabra no dice que perdió. La palabra dice que lo dejó. Y la palabra dejar es una palabra muy interesante, porque la palabra dejar implica a alguien que abandona algo, se aleja de algo y entrega y sale de algo. Lo que implica que tú no puedes perder el amor, tú te alejas de él, tú lo dejas a un lado. Tú lo quitas de ti para darle paso a otra cosa. Así que dile al que está a los lados: el amor no se pierde. Tú te alejas del amor. Y la iglesia de Éfeso, dice la palabra que dejó su primer amor. Esta iglesia se alejó del primer amor. Pero yo quiero que veamos cuál era ese primer amor que tenía esa iglesia. ¿Qué era la característica que tenía en esta iglesia? Que el Señor, a través del ángel de Dios, habla al apóstol Juan y le declara en una revelación cómo está la situación de esta iglesia y de las demás 6 iglesias de Asia Menor. Es interesante que este libro de Apocalipsis es un libro que no tiene que ver con una iglesia específica, sino con lo que ha de pasar en el futuro. El capítulo 1 dice, verso número 3: amados míos, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Por lo cual este es un libro que nos va a revelar lo que va a pasar pronto. Pero ¿cuántos saben que el pronto de Dios son 1000 años? Cuando la palabra dice pronto, usted tiene que pensar en 1000 años. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un. Por lo cual, cuando Dios dice pronto, no está hablando de tiempo, sino de pon atención.
Porque Dios no se mueve en el tiempo nos movemos nosotros. Y Dios quería revelarle a su pueblo lo que iba a ocurrir en la iglesia. Dios quería revelarle a su pueblo lo que va a pasar. Porque Dios quiere siempre que su pueblo esté claro de lo que va a ocurrir. Y una de las cosas que iba a ocurrir en su pueblo es que la iglesia se iba a alejar de su primer amor. ¿Y cuál era el primer amor de esta iglesia de Éfeso? Yo quiero que usted me acompañe al libro de Hechos para que veamos algunas de las cosas que tenía como característica esta iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Y capítulo 18. En el capítulo 19, verso 4 dice: dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo: el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Si usted lee unos versos adelante, se va a dar cuenta de que Pablo está hablando de la iglesia de Éfeso. Capítulo 19, verso 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ¿vino a dónde? A Efesios. Por lo cual la iglesia de Éfeso era una iglesia donde primaba la llenura del Espíritu Santo en las personas que la fundamentaron. Si vemos en este mismo verso dice: y le acompañaron, dice, y después de ver capítulo 19, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, y habiendo impuesto sus manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua. Eran por todos unos cuantos. ¿Eran unos cuantos? 12 hombres. Lo que implica que esa iglesia nació siendo ¿qué? Llena del Espíritu Santo. Era una iglesia donde habían dones. Era una iglesia donde se profetizaba, donde se hablaba en lengua. Era una iglesia de poder, porque cuando tú eres lleno del Espíritu Santo hay poder en tu vida. Anoche los hombres, ayer en la mañana, los hombres estaban orando por la llenura del Espíritu Santo, porque ellos se dieron cuenta que de la única manera que se le quita la rabia a los hombres es con el Espíritu Santo. Que de la única manera que los hombres dejamos de pelear es si somos llenos del Espíritu Santo. Que de la única manera que podemos transformar a nuestros amigos y a nuestras amigas y a nuestra familia es con la llenura del Espíritu Santo. Que de la única manera que vamos a ser bendecidos es con la llenura del Espíritu Santo. Y los hombres ayer entendieron eso y comenzaron a clamarle a Dios por la llenura del Espíritu Santo. Esta iglesia era una iglesia llena del Espíritu Santo. Era una iglesia que tenía dones manifestados encima de ellos, pero también era una iglesia de poder. Era una iglesia de poder. Era una iglesia de la palabra. En Efesios capítulo 1 nos podemos dar cuenta de la estructura de esta iglesia. Efesios capítulo 1. Verso 16 al verso 18 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Señor, en el 15, por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los. Era una iglesia de coinonía, era una iglesia de amor, era una iglesia que se identificaban unos con otros. Era una iglesia que estaban atentos al dolor del otro, que cada quien estaba mirando qué le faltaba al otro hermano. Era una iglesia que defendía la palabra. Dice la palabra fe en el Nuevo Testamento implica palabra o implica también la obra de la fe que nosotros hacemos. Y él dice: y de vuestra fe. Era una iglesia que defendía la palabra de Dios.
era una iglesia temerosa de Dios. Si vamos a Apocalipsis capítulo 2, nos podemos dar cuenta que en el verso 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Era una iglesia de santidad. Era una iglesia que le molestaban los malos. Era una iglesia que no podía ver las cosas negativas, que eran gente que se cuidaban de vivir una vida para Dios. Pero también era una iglesia con discernimiento. Mire lo que dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado. ¿Y lo has hallado? Lo que implica, hermanos, que en este tiempo van a haber mucha gente que se van a levantar y van a decir que son apóstoles y no son nada. Y la iglesia que no tenga discernimiento va detrás de estos hombres. Ay, que viene fulanito de tal, ay, que viene fulanito de tal, ay, que viene por ahí. Y no nos damos cuenta que no discernimos que son falsos profetas. La iglesia de Éfeso tenía la capacidad de poder discernir a los falsos apóstoles. Esta iglesia tenía también la capacidad en el capítulo 4, verso número 3 del libro de Efesios. Esta iglesia era abundante en el amor por sus hermanos y comenzaban a dedicarse a las cosas de Dios. Efesios capítulo 4, verso número 3. Dice: solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Era una iglesia de unidad. ¿Cómo decimos nosotros que es el lema de esta iglesia? ¿Cómo es el lema de la iglesia? La iglesia de Éfeso era una iglesia que luchaba por ser uno por las almas. Era una iglesia de unidad, era una iglesia de amor, era una iglesia que guardaba el vínculo de la paz, que es el amor. Era una iglesia humilde. Era una iglesia dedicada. Pero esta iglesia amada se alejó del primer amor. ¿Cuántos saben que cuando nosotros estamos en el momento nos alejamos del primer amor? Que cuando nos creemos que somos algo, eso es peligroso. Mira, hermano, el peligro más grande es cuando Dios te da poder, porque ahí tú muestras si realmente tú estás pegado de papá. Era una iglesia donde la gente que se convertía no allantaba. Eran convertidos de verdad. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 19, verso 19. Hechos capítulo 19, verso 19. Dice así: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y lo quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor en medio de ellos. Eran gente que se convertían de verdad, porque hay gente que todavía está guardando la virgencita de la Altagracia que es de oro, y la tienen en una gavetica por sí. Yo fui donde una hermana de 20 años en el evangelio. Ella estaba teniendo unas situaciones en su casa. Los demonios la estaban jurungando ahí y le estaban jalando los pies. Y me llamó huyendo, una hermana que no es de esta iglesia. Aquí no pasa eso, gloria a Dios. Y la hermana me llamó: pastor, yo necesito que usted venga por aquí. Y cuando yo voy por allá, digo: amada, ¿qué está pasando? Oh, pastor, yo siento que un demonio me jala los pies de noche y no me deja dormir. Digo: amada, ¿usted no tendrá alguna cosita guardada por ahí que el diablo se esté metiendo por esos asuntos? Dice: yo, pastor, ore a ver si Dios le revela algo. Cuando la hermana me lleva una gavetica que ella tiene, después de como 10 minutos orando para que Dios le revele, la hermana me lleva una gavetica que está por una esquina, y cuando yo saco, ahí había un rosario, una virgencita de la Altagracia de oro, había una cosita que le regaló un primo, de una cadenita, que sé yo cuánto. Habían como 20 cosas que ella la tenía ahí guardadita. Y
¿Cuántos saben que cuando nosotros dejamos esa cosita guardada en la casa, el diablo le estamos dejando una entrada? Porque le estamos abriendo una puertecita al diablecito, ¿eh? ¿Cuántos saben eso, amados? Y yo le dije, hermana, ¿qué usted piensa? Ay, pastor, pero eso era para por si. Para por si tengo que empeñar. Para por si tengo un problema. Pero ella tenía ahí una puerta abierta de idolatría en su casa. Hermano, esta gente no era así. Esta gente cuando se convertía, dice que todos los ídolos que tenían que eran valiosos, dice la palabra que lo quemaban, que lo entregaban y no importaba el precio. Era gente capaz de confesar sus pecados. Miren lo que dice el verso 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. En una ocasión nosotros hicimos un culto de confesión de pecado y nada más se levantó el pastor. A la gente no le gusta confesarse pecado. ¿Sabes por qué? Pues cuando confesamos nuestros pecados le estamos diciendo al diablo, ya lo voy a dejar. Pero cuando yo lo oculto, ¿sabe qué? Es que todavía estoy jugando con el pecado ahí. Ahí. Y todavía yo estoy ahí gozándome con el pecado ahí. No lo puedo pensar. Ese pecado es mi amiguito. Yo no lo puedo dejar todavía. Yo tengo que gozar. No, si lo confieso, si le digo que yo miro a las mujeres con lascivia, entonces todas las mujeres de que yo la mire van a querer que yo la estoy mirando con lascivia. Entonces, mire, hermano, esta iglesia no ocultaban su pecado, lo planteaban, lo confesaban unos con otros. Ellos presentaban lo que eran en el Señor. Trabajaban en una iglesia que trabajaba incansablemente. Miren lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 2. Apocalipsis capítulo 2 verso 2 dice: y yo conozco tu obra y tu arduo trabajo. Eran incansables trabajando en la obra. Si había que coger para el carnaval, cogían para el carnaval. Si había que ir para la fiesta del Espíritu Santo, para la fiesta del Espíritu Santo. Si había que ir al Festival de Música Presidente, para el Festival de Música Presidente. Si había que ir para el liceo, para la graduación, para el liceo, iban con todo. Vivían trabajando en la obra del Señor. Ellos no se cansaban. Estaban ahí metidos con Dios todo el día metidos con el Señor. Pero esa iglesia donde el Espíritu Santo se manifestaba, esa iglesia donde los dones eran manifiestos, esta iglesia donde la gente confesaba su pecado, comenzó a dejar ese primer amor. Esa iglesia comenzó a alejarse de ese amor por el Señor. Esa iglesia comenzó a dejar a un lado esa práctica de amar a Dios, de profesar su fe, de amar a sus hermanos, y comenzó a meterse en todo lo contrario. ¿Cuántos saben que cuando tú te alejas del primer amor, te vas a meter en el amor viejo? ¿Cuántos saben que cuando tú te alejas del Señor y de las cosas del Señor, comienzas a meterte en las cosas del mundo? Hay un principio para romper con una adicción. Y el principio es un principio de psicología y terapia. Que para tú sacar a una persona de un proceso de adicción, tiene que ocuparlo en otra cosa. Pero ¿cuántos saben que ese mismo principio el diablo se lo sabe de memoria? Y él aleja a los cristianos de las cosas del Señor para que los cristianos se metan en la cosa de él. Y esta iglesia, que era una iglesia ardua en su trabajo, que era una iglesia apasionada en el trabajo de Dios, era una iglesia de amor, era una iglesia de unidad, era una iglesia llena del Espíritu Santo, se convirtió en una iglesia totalmente distinta. Porque comenzó a dejar lo que era su primer amor. Comenzó a alejarse de la esencia de su Dios. Comenzó a dejar lo que el Señor le había entregado. Comenzaron a alejarse de la presencia del Espíritu Santo. Comenzaron a alejarse de las cosas. Ahí es que la iglesia me tiene hastiada de tantas cosas. Pero nadie se hastía de su trabajo.
Los hermanos nada más se hastían de las cosas del Señor. Pero nosotros vamos todos los días al trabajo y dedicamos 10 y 12 horas en el trabajo y nadie dice, estoy hastiado de este trabajo. Nosotros nada más nos hastiamos del trabajo cuando nos encontramos el sueldo poco. Pero mientras el sueldo no lo estamos encontrando mucho, no nos hastiamos del trabajo. Pero esta iglesia comenzó a alejarse. Y miren cuáles fueron las primeras cosas de las que comenzaron a alejarse. Efesios capítulo 1, versos 17 y 19. Efesios capítulo 1, versos 17 y 19. Ustedes saben que todas las cartas que escribía Pablo eran cartas para resolver los problemas que se estaban enfrentando dentro de la iglesia. Y Pablo dice en el verso 17, no ceso de dar gracias a Dios y haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Si yo estoy orando para que Dios le dé revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios, ¿es porque usted no lo tiene? ¿O lo ha dejado perder? Efesios 1:17. Sí, lo dice así. Ahí lo dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la fe. Es el mismo. Rubia, ¿dónde está leyendo? En Apocalipsis, Rubia. Dios estaba pidiendo para una iglesia que había sido llena del Espíritu Santo, que había tenido revelación en lengua, que había tenido revelación en profecía, porque ¿cuántos saben que los dones de lengua y los dones de profecía son dones de revelación? Pero Pablo estaba hablando para que a esta iglesia viniera revelación, porque había perdido su revelación. ¿Cuántos saben que muchas veces cuando la iglesia se aleja del primer amor y cuando los creyentes nos alejamos del primer amor, perdemos la revelación que Dios nos ha dado? Lo segundo que esta iglesia comenzó a perder al alejarse del Señor, en 1 de Timoteo capítulo 1, versos 3 y 4. 1 de Timoteo capítulo 1, versos 3 y 4. Dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábula y genealogía interminables que acaban en disputa más que en edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo. Ahora, esta iglesia comenzó a predicar un evangelio diferente. ¿Cuántos saben que cuando nos alejamos de la revelación de Dios vamos a comenzar a predicar lo que nuestra concupiscencia y nuestros deseos carnales comienzan a pedirnos? El otro día fue una persona a una actividad que yo estaba de pastores. Fue a anunciar una actividad. Y esta persona les rogaba a los pastores y decía, yo no hago actividad cobrando, pero esta la voy a hacer cobrando porque tiene muchos costos. ¿Cuántos saben que cuando Dios te llama, Dios te respalda? Pero nosotros los hombres, cuando hacemos lo que nos da la gana a nosotros y cuando hacemos nuestros proyectos, ¿sabes qué? Tenemos que cobrar porque Dios no paga lo que Él no manda. Ahora, cuando Dios me manda a hacer algo, ¿sabe una cosa? Dios te va a mandar los recursos. La fiesta del Espíritu Santo es la actividad que más dinero se gasta en este país. En la fiesta del Espíritu Santo se gastan 5 millones de pesos. Y nunca hemos cobrado. Nunca se ha cobrado. ¿Sabe por qué? Porque Dios manda los recursos que se gastan. Porque cuando Dios te manda a hacer algo, Dios te va a respaldar. Pero cuando tú estás haciendo lo que viene de tu carne, ¿sabes? Dios no te respalda cuando tú estás haciendo lo que te da la gana. Esta iglesia comenzó a perder la revelación. Y cuando tú pierdes la revelación, comienza a hacer cosas en la carne. Esta iglesia comenzó a actuar en la carne y perdió la unidad. Fíjense que se ponían a discutir
de fábulas, se ponían a discutir de temas teológicos, se comenzaban a proponer, a hablar de la genealogía. ¿Y qué terminaban? Dice la palabra, terminaban en disputas, más bien que no edifican para nada. O sea que esta iglesia estaba perdiendo la unidad, estaba perdiendo la esencia, estaban perdiendo las cosas que lo unían en el vínculo de la paz, estaban perdiendo el amor los unos por los otros. Pero esta iglesia, al alejarse de Dios, comenzó a vivir en la vanidad de este mundo. Efesios capítulo 4, verso 17 y verso 18. Efesios capítulo 4, 17 y 18 dice: y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Cuando tú te alejas de tu primer amor, comienzas a andar en la vanidad de tu mente. Ay, vi a la fulana de estar con un Rolex. Yo quiero un Rolex. Un Rolex es un reloj caro. O antes yo usaba el perfume tal, pero ahora yo quiero el perfume tal, porque fulanita le gusta ese perfume. Antes usábamos el Rococó, ahora queremos el Chanel. En la vanidad de la mente. Antes usábamos las carteritas de Villacón, ya queremos ir a Diamond Mall, o queremos ir a Acrópolis o a Blue Mall a comprar una cartera de Louis Vuitton. En la vanidad de la mente. Cuando tú pierdes el amor, el primer amor, ¿sabes qué? Vas a estar preocupado por las cosas de la vanidad, por lo vano. Estaba en la casa de un amigo y la mujer estaba gritando porque no tenía zapatos. Y me dice: Sanford, ven a ver esto, Sanford. Y me lleva al armario de la mujer, 72 pares de zapatos y no tenía. ¿Y sabes qué dice? ¿Sabes qué dijo? ¿Qué dijo ella cuando él me lleva arrastrándome para el armario? Mira, Sanford, cuenta 72, rojo 3, verde 4, azul 5. No son del mismo color. ¿Y de qué color son? Yo no sé cómo una mujer puede tener 72 pares y querer más, cuando nada más tiene 2 pies. Ay, qué bueno que Esmeralda me ayudó y dijo la competencia. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te alejas del primer amor, comienzas a entrar en la vanidad de la vida. ¿Y sabes cuál es la vanidad de la vida? Y la vanidad de la mente, entrar en competencia. Hello. Esta iglesia, que estaba muy concentrada en el arduo trabajo en la obra, en estar propagando el evangelio de Jesucristo, en estar buscando las cosas de Dios, esta iglesia se alejó del primer amor, se alejó de su Señor. ¿Quién es el primer amor? ¿Quién es el primer amor? El amor no es Jesús. Y este es nuestro amor, que es conocer a Jesucristo. Esta es nuestra meta. Cuando nos alejamos de Dios, vamos a ir terminando en la vanidad de este mundo. En que ya no tengo la carterita de Villacón, ya quiero una Kenneth Cole. Quiero que se vea la K y la C bien grande. AMKE. A por la M y la K. Que se vea grande para que todos sepan que es una Kenneth Cole. ¿Cómo es? Esa misma. Y usted ve los maridos vueltos locos buscando cuarto para complacer a la mujer en su vanidad de la mente.
y volviéndose loco con el presupuesto. Porque cuando nos alejamos del Señor perdemos la perspectiva. Y comenzamos a dedicarnos a las cosas que nos llenan. Esta iglesia que estaba concentrada en su Dios, esta iglesia que estaba amando a su Dios, esta iglesia comenzó a alejarse del Dios y comenzaron a llenarse de la vanidad de este mundo. Ay no, ya no voy a la meta, ya yo tengo que ir a Sofía. A la meta era una fritura que estaba aquí. Estaba ahí en la esquina. Sofía es el restaurante más chic y caro que hay ahora mismo en la capital. Está en la Paseo de los Locutores, que solamente con usted pasar le cobran. Por el olor de la comida ellos cobran. Para tú sentarte ahí tienes que tener 2,000 pesos por cabeza. Pero ya yo no quiero estar en la meta. Ya la fritura de la meta me hiede. Oye, y te la comía todos los días después que salía del culto, ¿eh? Pero ya te hiede. ¿Por qué? Porque cuando nos alejamos de Dios comenzamos a pensar en la vanidad de esta mente. Y sabes, no hay una cosa más vanidosa que nuestra mente. Esta iglesia comenzó a alejarse de esas cosas. Pero también comenzaron a ser insensibles. Capítulo 4, verso 19 dice, los cuales después que perdieron toda... Mire, esto no pasa aquí, pero hay iglesias donde pasan milagros y la gente como que, ay sí, un milagro más. Esto aquí no pasa, yo sé que esto aquí no ocurre. Perdemos la sensibilidad, hermanos. Vemos una gente endemoniada que nos pasa por el lado y ay, cuántos hiede. Perdemos la sensibilidad. ¿Sabe lo que es perder la sensibilidad? Perder el deseo de que la gente se convierta. Esta iglesia, que era una iglesia ganadora de almas, era una iglesia que estaba declarando el evangelio, era una iglesia en santidad. Esta iglesia comenzó a perder la sensibilidad por lo que se perdían. Esta iglesia le importaba si la gente se iba al infierno o no se iba al infierno. Porque cuando tú te alejas de Dios, sabes una cosa, te vas a preocupar tanto por producir dinero para tener riqueza y comprar vanidades, que te vas a olvidar que el propósito por el cual Cristo te salvó fue para que ganaras almas para Cristo. Y ellos comenzaron a ser insensibles a su llamado. Nosotros hicimos aquí una fiesta de dones. Salieron 178 personas con el don de evangelismo. 178 personas que tienen el don de evangelizar, que tienen el don. Mire, el evangelismo no es para dones. El evangelismo es una ordenanza de Dios que tenemos que hacerlo todo. Pero si usted tiene el don, va más suave. Pero de esas 178 personas las llamamos y vinieron 10 para una reunión. Estamos siendo insensibles. Ya no nos duele el pecado. Es más, nos sentamos a ver a los dueños del circo y a reírnos de las payasadas de los dueños del circo. Y vemos a Mía haciendo ejercicio y nos ponemos a hacer ejercicio con Mía. Nos estamos haciendo insensibles, hermanos. Vemos el país llenándose de homosexuales, vimos nuestros barrios llenos de droga y nosotros sencillamente lo que hacemos es que cerramos la puerta. Eso es insensibilidad. Vemos los enfermos en los hospitales y no somos capaces de saber que en nosotros hay poder, que nosotros tenemos el poder de poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y vamos a un hospital, vemos a quien tenemos que ver y por ahí nos vamos. Eso se llama insensibilidad.
Estamos tan metidos en nosotros que estamos siendo insensibles a un mundo que se está perdiendo y que depende de nosotros. El apóstol Pablo dice, si ustedes quieren paz en este mundo, la paz la pueden dar ustedes con sus oraciones. Pero estamos siendo, porque cuando nos alejamos del primer amor, nos hacemos insensibles. Pero comenzó a haber problemas en la familia. En el capítulo 5 comenzamos a ver a las mujeres queriendo dominar en los matrimonios. Por eso Pablo en el verso 21 le dice, mujeres, sométanse a su marido. ¿Por qué usted cree que Pablo la está mandando a someterse? ¿Por qué le está mandando ese mandato? Porque las mujeres están pulseando. Porque sabe una cosa, cuando tú no estás cerca del primer amor, cuando tú no estás apegado a Jesucristo, cuando tú te alejas del Señor, te va a salir el viejo hombre. Y el viejo hombre de las mujeres es que no se someten. Pero Pablo le dice en el capítulo 5, verso 23, dice, y a los hombres, verso 25, marido, amen a sus mujeres. Porque los hombres la estaban maltratando. Porque cuando el hombre se aleja del primer amor, ¿sabe qué? Comienza a salirle lo agrio de su carácter. Y comienzan a culpar a la mujer de todo lo que pasa en la casa. Ese muchacho está por ti, es por ti que está así. ¿Y tú qué? Yo estoy azarado, tú eres que me tiene la vida azarada. Comienza a maldecir cuando tú no sabes que el problema es que la estás maltratando. Y cuando tú la maltratas, Dios pone un estorbo en tus oraciones. Comienza a haber conflicto cuando esta iglesia, que era una iglesia de amor, una iglesia de unidad, del vínculo, esta iglesia comenzó a alejarse de su primer amor y comenzaron a haber conflictos familiares. Mire lo que dice el capítulo 6, verso 1. Hijo, obedeced a vuestros padres. Había un problema de rebeldía en los hijos. Había conflicto en la familia, porque cuando esta iglesia se alejó de Dios, comenzó el pecado a reinar en la vida de los miembros de la iglesia. Y por último, capítulo 5, verso 22. Ellos comenzaron a vivir en su manera pasada. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne, renovado y vestir del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad, desechando la mentira, hablar cada uno la verdad, porque somos miembros de un solo cuerpo. Airaos, pero no pequen. Eran gente que se estaban dando una vida totalmente de pecado. Porque cuando tú te alejas del Señor, cuando tú te alejas del primer amor, ¿sabes una cosa? Lo que vas a vivir es una vida de pecado. Era una iglesia que se había alejado de todos los principios cristianos que la habían establecido. Era una iglesia que estaba lejos de la revelación del Espíritu. Era una iglesia donde habían problemas y conflictos en la familia. Las mujeres querían gobernar a los hombres y los hombres no amaban a sus esposas, las irrespetaban. Los hijos eran rebeldes. Era una iglesia donde ya no había sensibilidad por los que se pierden. Era una iglesia que estaba viviendo mi vida. No tengo tiempo para Dios. Tengo tiempo para la diversión. Invéntese un karaoke en la iglesia. Y usted verá cómo se llena de la iglesia de karaokeros. De cantantes frustrados que quieren coger un micrófono para berrear. Invéntese un asado con Beto. Que sobran las bocas y falta la carne. Para eso no hay que planificar, hermanos. Manito, vamos a hacer un asado donde Beto. ¿Cuándo? Mañana.
No, 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 ahí yo estoy, yo dejo todo por un asado con de Beto. Pero manito, mañana vamos a evangelizar. Ay, yo pastor, mañana tengo que ir al salón y no he lavado la ropa. Inmediatamente viene una excusa, porque hemos perdido la sensibilidad. Cuando tú te alejas del primer amor, vuelves a la vida pasada, vuelves a la vanidad de la vida, pierdes la revelación del Espíritu, comienzas a introducir doctrinas falsas, comienzas a romper la unidad de la iglesia, vuelves a la vanidad de la vida, pierdes la sensibilidad y comienzas a vivir una vida de pecado y entran los problemas y conflictos familiares. Yo quiero que tú cierres tus ojos. La iglesia de Éfeso era una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia donde había una unidad entre los hermanos, donde los hermanos tenían una conversión genuina, donde los hermanos se amaban unos por otros,